Buenas tardes, Dios los bendiga, mi nombre es Juan Camino. Quiero contarles sobre mi vieja vida, lo que era antes de conocer al Señor, amén. Yo era un joven, amén, en el cual andaba en las cosas del mundo, amén. Hermano de un hermano que era líder de una barra, amén, de un club de acá de Rosario, un club muy conocido, en el cual en la vieja vida, amén, uno sabe que cuando está en una barra se encuentra con distintas clases de gente, ¿no? Y de todo tipo de gente, en la cual uno se codeaba con esa gente, ¿no? En donde hay delincuencia, drogadicción, amén. Y bueno, uno andaba en todas esas cosas, ¿no? Y cuando uno anda en esos caminos, que no son el camino del Señor, se pervierten en muchas cosas, en las drogas, en el alcohol, en el tabaquismo, amén, andando de pecado tras pecado, mintiendo, adulterando, maltratando, amén. Yo era un muchacho, un joven, amén, que no tenía paz ni conmigo mismo, ¿no? Y que no sabía dar amor, no tenía amor para dar. Dice la palabra de Dios que un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar frutos buenos, ¿no? Y bueno, y así era yo, o sea que todo lo que hacía lo hacía mal, maltrataba, con perdón, pidiéndole permiso a mi esposa, ¿no? Maltrataba a mi esposa, maltrataba a mis hijos, no sabía darle un amor, si bien uno muchas veces le da cosas materiales a los hijos, pero falta lo primordial, ¿no? Que es el amor, el afecto de un padre, el cariño de un padre, el trato de un padre hacia un hijo, así como nos da nuestro Padre a nosotros, ¿no? Hoy le doy gracias al Señor porque me está cambiando y sé que ya lo hizo, me cambió. Hoy puedo ser un padre, un buen hijo, tener ese amor el cual me da Dios día a día, amén. Me está transformando a ser un buen padre, como decía, ¿no? Bueno, les quiero contar de mi vida, ¿no? Lo que era antes de llegar al Señor. Yo era una persona muy tomadora. Llegué a la adicción de la droga, amén, a la mentira, andando de aquí para allá, adulterando, en perversiones, en blasfemia, golpeando, maltratando, ofendiendo, ya sea verbalmente, ¿no? Físicamente, así era como era yo, ¿no? Hasta llegar a un momento de no poder más, ¿no? A querer hacer, a tomar determinaciones, queriéndome quitar la vida en varias ocasiones, en 3 veces, ¿no? En 3 oportunidades. Dice su palabra que hombre con propósito no muere, ¿no? Yo hoy sé que el Señor tiene un propósito en mi vida, porque no fue de mi parte, no, de no poder llegar a concluir ese homicidio, ese intento de querer quitarme la vida, sino sé que fue el Señor, como así también me ha cuidado varias veces de distintos momentos, sucesos en mi vida, ¿no? Porque cuando uno está en esos lugares, en una barra, ¿no? Corre peligro a todo eso, ¿no? A que le quiten la vida, a hacer cosas, ¿no? Y que no hagan cosas, amén. Y hoy uno se da cuenta de cuánto, amén, años estuvo apartado del Señor, de mi rebeldía hacia el Señor, amén. Le doy gracias primeramente a Dios, ¿no? Porque sé que Él me cuidó. Y Él estuvo siempre a mi lado, aun cuando yo estaba en lo malo, ¿no? Sé que el Señor me ha cuidado, que ha sido su mano poderosa, que ha sido su poder. Pero también le quiero dar gracias a mi esposa, a mi hija y a todas las congregaciones, ¿no? A toda la familia espiritual, a toda la comunidad cristiana, ¿no? Como también a la iglesia a la cual conocí primeramente, ¿no? Que conocí de Él. A gente que se ha acercado, que ha orado por mí para que yo llegue hasta esta instancia, ¿no? De que el Señor revierta todas esas cosas, ¿no? Le doy gracias a mi esposa, a mi hija Jessica, a mis hijos, a cada uno de ellos, porque ellos han orado por mí. Les pido perdón públicamente, porque sé que más allá de darle lo material, lo que es el alimento, calzado, que muchas veces creemos que eso es todo, darle todo, lo material es todo para un padre. Pero sabemos que no hay nada como estar con ellos, saber y poder preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que le pasa,
llevarlo a una plaza, disfrutar con ellos, porque son valores que el Señor nos ha dado, ¿no? Lo cual el Señor también nos va a pedir a cada uno como padre, que es lo que hicimos con lo que Él nos ha dado para que cuidemos. Y uno muchas veces maltrata y desperdicia ese momento, ¿no? Malgasta, como dice su palabra, el tiempo, ¿no? Y no aprovechando esos hermosos momentos. Quiero comentar de cómo me convertí a Cristo, cómo Él llegó a mi vida, ¿no? Como le comentaba, que fueron mi esposa y mucha gente oró por mí, amén, hasta que Cristo llegó a mi vida, en un momento cuando ya no daba más de mi vida, amén. Esas situaciones cuando uno se encuentra ya agotado de todas las cosas, ¿no? Cristo llegó a mi vida, ahí estuvo Él para sacarme, como dice su palabra, del pozo del lobo cenagoso, ¿no? Ahí está Jesús para sacarlo, Dios llega a nuestra vida. Y estando yo detenido, ¿no? En nombre de Jesús, conocí de Él en la cárcel, en Alcaidía, y conocí y llegó a mi vida. Yo sabía que el Señor me había hablado, amén, que no era lo que había hecho, por cuál era el propósito que yo tenía, por lo cual llegué ahí, sino que había el propósito de Dios en mi vida. Me lo hizo ver, palabras fueron oídas, la oí. Me dijo que no era lo que yo había hecho, sino que Él me iba a utilizar ahí en ese lugar. ¿Amén? Yo llegando a un pabellón cristiano, pabellón número 4 de Alcaidía, doy gracias a los hermanos que me han recibido ahí, a la iglesia, al líder de ese lugar que estaba en ese momento, que me ayudaron y vieron en mí, ¿no? El Señor le hizo hallar gracias. ¿Amén? No me preguntaron cómo era ni quién era, sino que me recibieron porque hacía el Cristo. No pregunta quién sos, sino Él te recibe. Él está ahí para sanarte, para restaurarte. Así lo hizo conmigo. Amén. Tal es así, de 2 semanas y media, amén, ya era líder, pero no por mi sabiduría, ¿no? O conocimiento, porque había conocido de la palabra y me había apartado por distintas situaciones, ¿no? Pero el Señor me volvió a traer a su camino. Muchas veces nosotros queremos ser como nos parece o como queremos, pero no como Dios dice, como Él dice que tiene que ser. Y queremos tomar las cosas como nosotros queremos, pero las cosas en el camino de Dios son como Dios manda. Y así debe ser, ¿no? Oír la voz de Él y no la voz del hombre, ¿no? La voz natural, sino lo sobrenatural. ¿Amén? A las 2 semanas y media era líder del módulo. Tenía un grupito en el cual me tenía que encargar, porque era líder, de levantarlo a la mañana y hacer la voluntad de Dios. Amén. Nutrirme lo que era de Dios, orar, ayunar, para poder dar, ¿no? Dice la palabra, de gracia recibo, de gracia doy. Amén. Porque así lo manda el Señor, amén. Y así debe ser, amén. Si no somos como esa agua que se estanca, amén, en un tanque, ¿no? Que queda ahí estancada y se pudre. O sea que no hay de provecho ni para uno, ni para dar tampoco, porque el Señor nos da, debemos dar. Amén, así como hizo Jesús con sus discípulos, amén. Primero los discipuló y después los llamó apóstoles y los envió. Que eso quiere el Señor que hagamos, ¿no? Y muchas veces estamos ahí como estancados y no damos ese fruto, no damos ese paso. Que a los 2 meses y medio de estar ahí, fui líder de todo el pabellón completo, ¿no? Le vuelvo a repetir, la gracia de Dios, la misericordia de utilizarme, aún siendo siervo inútil, ¿no? Pero su palabra dice que Él, en sus manos somos joya preciosa, así nos ve Él. Nos ven como joya preciosa, aunque el mundo diga, muchas veces nos han tratado de inútil, de inservible, nos han tratado como trapo de piso, o no servís, sos un inútil. Muchas veces han llegado esas palabras, lo que muchas veces nos marcan la vida, ¿no? Y muchas veces por eso, ese odio, ese rencor. Pero el Señor está ahí para extenderse su mano, ¿no? Extenderte su mano y recogerte, ¿no? Y hacerte sentir una joya preciosa. Amén. Para eso nos llama Él. Cada día mi camino en el Señor iba avanzando, ¿no? Porque esto es de todos los días.
La perfección va a ser cuando venga el Señor, ¿no? Y uno viene perfeccionado todos los días. Le doy gracias porque no es fácil estar en esos lugares, ¿no? Con 49 hermanos, en la cual todo es un proceso, no todos están en el mismo nivel, y tratar con ellos, yo creo que si no está el Espíritu Santo, si no está Dios con nosotros, es imposible de estar en esos lugares, ¿no? Siendo que es cristiano, ¿no? Mucho más para el mundano, pero dice, en la viña del Señor hay de todo, pero siempre estaba el Señor ahí para ayudarme, para darme palabras, para guiar a los hermanos, para darme fuerza, aunque a veces me encontraba solo. Llegué a tal momento a pararme en una ventana y le decía a Dios que me sentía solo, que no daba más. Y el Señor me decía, me renovaba la fuerza día a día y me decía, seguí adelante, que soy yo quien va delante tuyo. Soy yo quien trato con tu vida, trato con cada uno de ellos. Yo te voy a sacar adelante. Yo te he puesto en este lugar y yo estoy contigo. No estás solo. ¿Amén? Y eso me dio la fuerza. Me dio la fuerza para seguir adelante. Bueno, quiero comentarle un poco también cómo Dios se glorificó en mi causa, en el delito en el cual no había cometido, ¿no? El Señor es justo, dice. Amén. Quiero comentarle, tenía un pedido de 22 años, amén, y tenía 3 años de otra causa, en la cual eran 25 años. Es así como el Señor cumple su palabra, ¿no? Y su promesa. Dice que el Señor no es hombre para andar con palabras de mentira, ni tampoco arrepintiéndose de su promesa, ¿no? El Señor cumple su palabra, cumple su promesa, y es fiel y verdadero. Tal así que una noche, amén, estando en el cierre de los módulos del pabellón, se me aparece, amén, una voz, una luz resplandeciente, se apagan todas las luces y tenía una radio, la cual daba una luz verde y ahí estaba mi Biblia. Todas las noches yo la leía y la dejaba abierta, ¿no? Y una voz que me dice, Marcos 9:23. Me quedo como atónito, como asombrado. No sabía si estaba soñando, recién me acostaba, si me hablaba alguien, si qué era lo que me hablaba. Entonces me levanto de mi cama, ¿no? Y veo así la Biblia y la paso por la luz. Y en esa escasa luz que había, leo Marcos 9:13. Y al leer 9:13 no entendía qué era lo que me decía el Señor y le pedía, antes de dormirme le pedía que me dijera, que me hablara en sueños, en visiones, qué era lo que me quería hablar, que me mostrara. Tal así que al día siguiente me levanto a la mañana para levantar a los hermanos, para orar. Teníamos el pacto de Daniel, ¿no? 3 veces al día orábamos y buscaba a los hermanos, nos poníamos a orar, y antes de ahí, de llamar al hermano, entrar en oración, me acuerdo que tenía que leer Marcos 9:23 y me voy a leerlo. Y me dice la palabra, dice, y él dijo, si puede creer, al que puede creer, todo le es posible. Y me tomé de esa palabra, ¿no? Porque me habían llamado a tribunales unos días anteriores para leerme sobre la causa, la cual me pedía esa condena de 22 años más 3, 25, y me traía esa palabra que el Señor me decía, si puede creer, al que puede creer, todo le es posible. Me llama el juez Manfrini y me dice, ¿sabés por qué está acá? Sí, le digo. Dice, mirá, yo no he leído tu causa, dice. No te puedo decir que no te voy a condenar o que te voy a condenar o cuánto te voy a pedir, si va a quedarse en libertad o no va a quedar en libertad. Pero sí te puedo decir lo que te pide la fiscal, 22 años y 3, 25. Dice, esto yo lo tengo que leer, dice. Va a llevar un tiempo y luego te voy a llamar. Amén. A todo esto, en el recorrido que vamos a tribunales, ¿no? Como el Señor toca también mi obra. Amén. Y hay una recorrida en la cual una chata va pasando por distintos pabellones. Pasa primeramente por el pabellón en el cual estoy yo, en el 4. Luego va a otro pabellón hasta llegar al pabellón 3, en el cual se encontraba, amén, uno de los integrantes, amén, que supuestamente acusan de la muerte de mi hermano, ¿no? Un hermano, que le llamo hermano porque no le llamo enemigo, porque el Señor nos manda que oremos por nuestros enemigos, ¿no?
sé que el Señor hace la justicia. No pido venganza, sino que el Señor trate también con su vida como lo ha hecho conmigo, que Él tenga esa oportunidad y sé que Dios se la va a dar. Sé que va a ser un hermano en Cristo, amén. Le predico del Señor y le digo que Él tenía que arrepentirse, que Él tenía que tener un arrepentimiento, ¿no? Le predico el Evangelio y el hermano, amén, en su necedad, amén, en esos momentos, sé que el Señor va a hacer la obra en él. Él decía que no tenía de nada en qué arrepentirse, ¿no? Y yo le digo, el Señor ya va a orar con vos, va a tocar, amén. Y lo dejé ahí. Tal así que llegamos, bajamos de La Chata en tribunales, vamos a La Leonera, amén. Hay un agente ahí, la autoridad, digamos, la policía, amén. Y nos ponen ahí en el pasillo, en La Leonera se le dice, en el subsuelo abajo, donde hay toda celda, todo oscuro, en la oscuridad. Solamente hay luz en el pasillo, pero al entrar en cada uno en su celda queda todo oscuro. Ahí se ponen de distintas seccionales, o a los hermanos todos de alcaidía. Entrando ahí le digo que lo dejara estar conmigo, tal así por la seguridad no lo dejan juntos. Él también dice, está bien, está todo bien, no pasa nada, pero por seguridad no lo dejan estar juntos, ¿no? Entro así, ahí en esa celda oscura, amén. Y esperando ahí a que uno lo llame, ¿no? Para que le lean sus causas, le lean sus pedidos. Llamo a los hermanos y no hermanos, convertidos, no convertidos, pero sé que muchos de ellos han sido tocados por el Señor, han conocido. Los llamo a orar, amén, a orar para que conozcan del Señor, para que el Señor obre en sus vidas, para que el Señor toque sus corazones, para que oremos por las causas, amén. A todo esto en esa oscuridad llamo a orar y todos los hermanos se arriman, los tomamos de la mano, oramos, amén, cada uno pedía que oren por sus causas. Decía, amén, en la fe, en el nombre de Jesús, que el Señor se iba a glorificar, iba a tocar. Ahora sí que el Señor se glorificó en varias causas de varios hermanos ahí. En el nombre de Jesús, después de orar, oro por mi causa, oro por todo, oro por los jueces, por los fiscales, por las autoridades, oramos, porque así lo demanda el Señor, en el nombre de Jesús, y sé que es así. En el mundo uno muchas veces odiaba a las autoridades, pero hoy le doy gracias a Dios que hoy puedo orar por ellos, puedo orar por mis enemigos. Hoy el Señor ha tocado mi vida, comprendo lo que es el amor de Dios. El amor de Dios ha llegado a mi vida, ¿no? Para poder hacer todas estas cosas, porque sin Cristo nada podemos hacer, y su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y oramos por ello, ¿no? Terminamos de orar, daba testimonio de cómo muchas veces el Señor se glorificó en mi vida y cuidó poniendo su mano, amén. Tal así daba testimonio ahí sentado en la oscuridad y los hermanos oían, ¿no? Le daba testimonio de cómo una vez sentado en la esquina, muchas veces estamos y nos encontramos con familiares, con amigos en la esquina, parados, o sentado, en ese día estaba sentado con mi hermano en un tronco así, y a 20 metros sobre la vereda, así un paredón, estábamos sentados mi hermano y yo, pasa un auto, amén, en el cual sentimos una balacera, una ráfaga de ametralladora, ¿no? Y estando sentados ahí, menos de 10 metros, 15, y sentimos los estallidos y el golpe de las balas, amén, que daban, de los plomos que daban en la pared y el polvillo que los salpicaba en la cabeza, en todo, ¿no? Y quedamos asombrados ahí. Y era como un dibujito, cuando vemos un dibujito que le remarca toda la figura, ¿no? Todo el estallido y los agujeros en la pared, tal así que me paro y me revisaba, que no lo podía creer, algo increíble, ¿no? Para el hombre increíble, pero para Dios todo es posible, ¿no? De que no haya ni un rasguño, ¿no? Porque yo creo que Dios puso ceguera en esos ojos, para que no nos puso sus manos para guardarlo, ni una herida, ni siquiera un rasguño, porque como digo, de acá a errar a tan corta distancia, ¿no? Y más con las armas que los tiraban, ¿no? Pero aun cuando nosotros nos alejamos de Él está siempre infiel. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, ¿no? Para cuidarlo y protegerlo. Y no tenía ni un rasguño,
buscaban la ropa, si tenía un agujero, nada, no lo podía creer, ¿no? Y daba testimonio de eso a los hermanos. Tal así que cuando termino de dar testimonio, y le daba la gloria a Dios, ¿no? De cómo me cuidó, cómo cuidó a mi hermano también, ¿no? A uno de mis hermanos. Y se levanta así un hermano y me dice en la oscuridad, me dice, te pido perdón, dice. Porque esa persona, dice, que te tiró, fui yo, dice. Bueno, me dijo que le habían pagado tanto y tanto, fui yo con otra persona. Me dice, te pido perdón, me arrepiento. Para mí fue una alegría, un gozo, ¿no? Estar con quien quiso quitarme mi vida, la vida de mi hermano, y de cómo Dios muchas veces nos lleva a esos lugares y perdonar a ese hermano, a aquel que quiso quitar tu vida, ¿no? Solamente de Cristo lo puede hacer uno, ¿no? Y sé que fue Él, ¿no? Que preparó todo ese momento. Dice que no fue casualidad, no es casualidad muchas veces, sino causalidad. Dios quiere obrar en la vida, en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere obrar, pero somos nosotros muchas veces quienes no oímos la voz del Señor, ¿no? Y le doy gracias porque Dios me utilizó en ese momento, porque ese hermano pudo abrir su corazón, abrió, me contó toda su vida, desde su infancia, por las cosas, las situaciones que pasó, maltrato de sus padres, ¿no? No es para culpar a los padres muchas veces, sino que muchas veces la maldad visita hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Está Dios para que cortemos con todas esas cosas cuando nosotros disponemos nuestro corazón, le abrimos el corazón a Dios. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice. Cenaré con él y él conmigo. Amén. Él está ahí para ayudarlo. Él está esperando de que abramos esa puerta, amén. Él quiere entrar a nuestro corazón, Él quiere ayudarlo. Amén. Somos nosotros muchas veces quienes lo dejamos en la puerta a Jesús. Le doy gracias a Dios porque Dios me utilizó en ese momento y fue Él quien puso palabras en mi boca para hablarle a ese hermano, para que Él pueda abrir su corazón, cortar y romper con todas esas cosas. Tal así que Él pudo abrirse, pudo hablar con su padre, pudo perdonar a su padre. Me contó toda su infancia, de cómo fue, cómo lo había dejado su padre. ¿me? Y lo estrechamos en un fuerte abrazo, en un amor que se puede sentir que es de Dios. Sé que fue de Dios porque fue un amor verdadero. Él transformó toda mi vida, Él llenó el vacío mío, revirtió toda mi situación, ¿no? Cambiar todo lo que yo buscaba en otras cosas, Él lo pudo suplir, ¿no? Él suple tus necesidades, como dice la palabra, ¿no? El reino de Dios es algo que transforma, el único que puede transformar a las personas, ¿no? Y llenar todo ese vacío, encontrar todas las respuestas que uno muchas veces busca en otras cosas, en vicios, en otros momentos, en otros lugares. Él llena todo, Él llenó, Él fue para mí, es todo. El amor que no tuve en tantos años, lo encontré en el Señor. Él llenó mi corazón, Él limpió, Él transformó mi vida. Amén. Hoy le doy gracias, porque hoy, aunque esté cosechando cosas que he sembrado antes, pero sé que hoy estoy sembrando para el reino del Señor, la cual a su momento voy a cosechar, ¿no? Porque Él lo hace, Él hace todo eso. Hoy le doy gracias al conocer de Él. Mis aspiraciones, mis anhelos, es conocer cada día más de Él y poder volcar todo lo que Él me dio, poder volcar a otras personas, a otros hermanos, para que ellos también sean transformados como Él lo ha hecho conmigo, ¿no? Quiero volcar todo eso y quiero buscar más de Él, estar más lleno de Él, pero para poder volcar, ¿no? Y quiero dar este testimonio a todas esas personas que me conocían en la vieja vida, ¿no? A través de esa barra a la cual le comentaba, del club ese, que no eran pocas, eran muchas personas. Y hoy sé que con esto más de un amigo, llamar así amigo, ¿no? En el mundo, pero no dejan de ser mi amigo.
por más que hoy esté con el Señor, ¿no? Porque el Señor sé que lo va a transformar, lo van a transformar a cada uno de ellos, lo va a transformar el Señor. Y este testimonio se lo doy para que ellos vean de que para el Señor no hay nada imposible. A vos, hermano, te hablo, que compartiste esos momentos conmigo, en esa vieja vida, en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en el adulterio. Te hablo para que veas que con Cristo se puede, que hay un Dios sanador, restaurador, un Dios que todo lo puede, el Señor Jesucristo. Aunque hoy tú me veas y me dices, tal vez diga, o mire, diga, este está loco, bendita locura, ¿no? Bendita locura. Amén. Hoy te hablo a vos, hermano. Sé que hoy vos me estás mirando, amén, y no lo puedes creer tal vez para vos, de que yo esté sentado en este sillón hablando estas cosas, pero Él hace todas estas cosas. Él ha llenado mi vida, Él ha transformado mi vida, Él le ha dado alegría a mi vida, Él está restaurando a mi familia. Hoy le doy gracias por la esposa que me dio, la cual tenía mucha ceguera y no veía lo que Él había puesto a mi lado, a mis hijos. Él los guardó, aunque vieron muchas cosas malas, Él estuvo siempre, amén, ahí para cuidar mis hijos. Amén, le doy gracias, porque Él ha llenado mi vida, Él estuvo siempre conmigo y está. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha puesto en mi camino, ¿no? Le doy gracias por poner a los hermanos del pabellón, de alcaldía, aquellos que me recibieron. Le doy gracias porque así es la familia. Esa es la familia que quiere Jesús, que quiere Dios, amén. La iglesia que ha venido a buscar el Señor, la cual Dios va a perfeccionar, amén. Aquella iglesia sin arrugas, sin manchas, irreversible, amén. Así que te aliento, hermano, a que conozca de Él, a que lo reciba, que no lo deje en la puerta, que lo deje entrar, amén, que abra esa puerta para que Él cene contigo y te alimente de esa hermosa cena que tiene el Señor, amén, que es su palabra, la cual nos transforma y nos cambia día a día. Te aliento a que lo haga entrar en tu corazón, que abra esa puerta. Gloria a Dios.